tal, amigas y amigos de Tiempo de Derechos, la revista y el aula que se honra en presentar a las mejores mentes y a las más estudiosas de nuestra América Latina y del mundo en general? Hoy, por supuesto, no es la excepción, al contrario, estamos de plácemes porque tenemos a la doctora Camila Perochena, una autora de libros realmente importantísimos para replantear la forma en que nos acercamos a la historia de nuestros países y particularmente tiene un ensayo, un ejemplo de historia comparada o de historiografía comparada, para ser más exactos, entre Argentina y México, que para mí es fundamental y de lectura indispensable. Camila, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que el frío bonaerense no te esté generando problemas en estos momentos. Gracias, Rafael. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, estoy en mi oficina muy tranquila ahora, así que no me voy a morir de frío por el momento. Gracias. Ah, qué bueno. Se va mate, como dicen por allá, ¿no? Sí, 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 tendría que tomarme unos mates mientras. Venga. Oye, mi estimada Camila, tú has escrito tesis doctorales, artículos de referencia sobre la temática que hoy nos convoca, pero también un libro muy interesante que ha tenido mucho éxito en la República Argentina y en general en Sudamérica, que se refiere a la figura histórica y a los usos de la historia que dio en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo primero y más obvio para una revista como la nuestra, escrita y publicada desde México. ¿Qué similitudes, qué paralelismos encuentras entre la forma en que nos acercamos en México desde hace 200 años, desde nuestra independencia y emancipación, a la historia, y la forma en que lo hacen también desde hace 200 años en la República Argentina? No, a ver, lo primero que yo diría es que, por supuesto, ese paralelismo depende mucho del gobierno en el que hablemos, ¿no? Ujú, En ambos países la historia tuvo un lugar central a la hora de legitimar diferentes gobiernos. Yo creo que en México mucho más peso tuvo ese lugar de la historia que en Argentina, sobre todo durante el régimen del PRI en el siglo XX, donde la historia tenía un rol central para contrapesar el déficit electoral, de ujú. legitimidad electoral que tenía el PRI. En Argentina, sin embargo, sí tuvo un lugar central, yo diría que por otro motivo, y más que nada porque en Argentina los presidentes suelen presentarse a sí mismos como refundacionales, es decir, hay una especie de recurrencia en los presidentes de historia argentina que sostienen que vienen a romper con el pasado y a construir una nueva Argentina. Y eso lo hemos visto en diferentes presidentes de la historia argentina. Lo vimos en Perón, lo vimos en presidentes dictatoriales de las diferentes dictaduras que tuvimos en el 55, en el 66, en el 76. Lo vimos en el presidente de la transición democrática, que es Raúl Alfonsín en 1983, con Menem en 1990. Y con los Kirchner, que es el tema que yo trabajo específicamente de nuevo, y lo estamos volviendo a ver ahora con Milei. Entonces, Ujú. varios La presidentes, historia comienza con ellos, ¿no? claro, Se refunda empieza con una ellos. nueva Argentina. Entonces, Ujú, para sostener que empieza una nueva Argentina, la mayoría de los presidentes que han hecho, bueno, han dado una visión del pasado, ¿no? De cómo fue, con qué Argentina está rompiendo, con qué Argentina se buscan filiar en ese pasado. Entonces, digamos que todos los presidentes hicieron un uso de la historia. Pero el caso que yo trabajo, que es el de Cristina Kirchner, es particular. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner hizo un uso mucho más intenso de la historia que cualquier otro presidente de la historia argentina. ¿En qué sentido un uso más intenso? Y en algún punto ahí puede haber cierto paralelismo con López Obrador en México. Bueno, Cristina Kirchner en el 51% de sus discursos, es decir, uno de cada dos discursos, ella hacía referencia a la historia y al pasado. Es decir, la historia estaba permanentemente presente en sus discursos. En un artículo que escribimos con Rebeca Villalobos para ujú. un libro Bueno, que salió en México y España Argentina. comparando a Cristina con López Obrador, ella hizo el cálculo para López Obrador y López Obrador en el 62% de sus discursos que había hecho hasta el 2021, que es cuando terminamos de escribir el artículo, hizo uso del pasado. Entonces, Ujú, hay acá, en estos presidentes, un uso intenso del pasado, muy intenso,
que yo creo que está relacionado con las características que adquieren este gobierno que podríamos definir como gobiernos populistas. ¿Por qué para estos gobiernos la historia es tan importante? Bueno, yo creo, diría dos cosas. En primer lugar, y esto es una novedad porque la historia le sirve para legitimar sus acciones políticas, pero además la historia le sirve para construir una identidad política basada en el agonismo, en la profundización de los conflictos. Es decir, en estos gobiernos populistas, así como se genera una división del espacio político entre un nosotros y un ellos en La el polarización presente. famosa, ¿no? Muy Exacto, smithiana. la famosa Ujú. polarización del presente. Bueno, para este tipo de gobiernos que quieren polarizar en el presente, la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hacen es rastrear las raíces históricas de esa polarización. Es decir, tratar de ver cómo esa polarización del presente se explica en función del pasado. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía Cristina Kirchner? Bueno, Cristina Kirchner elegía claros antagonistas. Sectores agroexportadores, el Poder Judicial, los grandes medios de comunicación con los que confrontaba permanentemente y asociaba a esos antagonistas con los momentos del pasado con los que ella quería establecer una ruptura. Asociaba a los medios de comunicación y al Poder Judicial, por ejemplo, con los golpes militares del siglo XX. Ujú. Asociaba a los sectores agroexportadores con la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. Rosas es un personaje muy controversial de la Importantísimo. historia argentina que Ujú. ella reivindica. Ujú. Asociaba a los sectores agroexportadores con lo que sería el momento del centenario, que es un momento de mucho crecimiento económico, pero Cristina decía, bueno, era un momento sin redistribución y antidemocrático, entonces asociaba a los agroexportadores con ese momento. Entonces, la historia le servía para qué? Bueno, para profundizar esas divisiones del presente y en base a eso construir una identidad política, la identidad política kirchnerista, que se filiaba en otros momentos de la historia o en otras figuras históricas o personajes históricos que le permitían legitimar su propia figura y su propio lugar en la historia, porque yo creo que también yo digo, bueno, Argentina tiene presidentes refundacionales que hablan de la historia. Bueno, el hecho de dar una visión del pasado, si sos un presidente refundacional, te permite, o es una forma, de intentar controlar qué lugar va a ocupar cada uno de ellos en la historia, en la memoria, Claro. ¿no? Ujú. Elaborar tu propia narrativa de esa historia, ¿no? Entonces, yo diría que en México también tuvo un rol central la historia por motivos diferentes, podríamos decir, que los de Argentina. Eso te iba yo a preguntar. Entiendo bien el uso de la historia o los usos de la historia más bien y su conversión en una historia oficial, en una historia por decreto, cuando los regímenes carecen de legitimidad en las urnas. Es decir, cuando estamos hablando de regímenes autoritarios que no necesariamente obtienen las mayorías en las urnas, bueno, el discurso legitimador de una historia que tiene un hilo conductor muy claro y que nos lleva de la Ujú. independencia a la Reforma o a Rosas o a Porfirio Díaz y después a la revolución que se hace contra él y en el caso de la Argentina, pues obviamente al peronismo. Yo entendería hasta cierto punto que necesites utilizar la historia para legitimar tu presencia en el momento culminante de la historia, déjame decirlo así. Pero Sí. cuando la legitimidad te viene de elecciones, además claras, transparentes, democráticas, como ha sido a partir de las transiciones, tanto en Argentina como en México, se entiende menos. Ya no es tan claro por qué tienes que usar la historia. Todos los países lo usan, incluso los más democráticos, pero no de esa forma tan profunda, ¿no, Camila? Hay algo más que nos jala para allá. Sí, yo creo que no es tanto, no es necesariamente para construir legitimidad, sino yo Ujú, pondría el acento para, uno podría decir, sobrevivir en el poder. Es decir, para poder convencer y persuadir de lo que uno está haciendo en términos políticos. Yo lo pienso, por ejemplo, en el caso del kirchnerismo, los momentos en los cuales Cristina Kirchner más apelaba al pasado, más recurría a las narrativas históricas, a los rituales, a los símbolos, por lo general se relacionaban con los momentos más difíciles en términos políticos, es decir, ujú. y en términos económicos, ¿no? Argentina tiene una larga historia de turbulencias económicas. Sí. Entonces, no necesariamente hay un problema de legitimidad en muchos de estos presidentes electoral, pero sí hay dificultades para sobrevivir en el poder. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina tiene
un problema de gobernabilidad atado a una larga historia de crisis cíclicas en términos económicos. Entonces, uno podría ir viendo el rol central que adquiere lo que Cristina llamaba la batalla cultural, ¿no? Ella decía, bueno, yo vengo a dar una batalla cultural, que es contar una nueva historia de lo que es la Argentina, mostrar, ella decía, la verdadera historia de la Argentina. Y decía, porque ganando en la batalla cultural es como podemos ganar en el plano político y económico. Entonces, por supuesto, uno podría discutir esa interpretación, la idea de que lo simbólico, lo cultural es lo que te permite avanzar en lo político y en lo económico, pero sin duda lo que uno podría ver en relación con tu pregunta es que en momentos en los cuales el plano político y económico no está funcionando, ¿no? Y Argentina, Cristina Kirchner va a gobernar entre el 2008 y el 2015. Ella va a heredar ya de su marido, que fue su antecesor, Néstor Kirchner, una situación un modelo económico bastante agotado. Bien, entonces Ujú. durante sus 7 años de gobierno, si bien va a tener algunos años de crecimiento económico como el 2010, va a haber muchas turbulencias y a partir del 2011 la crisis económica va a ser casi permanente. Bueno, es en esos momentos en donde la batalla cultural adquiría pasaba a un primer plano, ¿no? Adquiría un lugar central. ¿Por qué? Porque te generaba apoyos en la opinión pública. De hecho, uno podría ver en los bicentenarios del 2010 y Eso las te iba a preguntar, que encuestas. los has estudiado también y también en Exacto. perspectiva comparada, ¿no? Lo que se hizo en México, en el México del presidente Calderón, lo que se hizo en la Argentina de la presidenta Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, es que ahí hay varias diferencias que uno podría Ujú. sostener. Empiezo con Cristina y sigo con Calderón. Ya. Pero, a ver, Cristina tiene un bicentenario muy exitoso. Es decir, Ujú. los números en las encuestas se disparan después del bicentenario. El 2010, no solo por el bicentenario, la economía el 2010 va a ser un año donde va a haber crecimiento económico después de muchos años de estancamiento. Entonces, el 2010 va a ser un año de crecimiento, también va a ser el año de la muerte de Néstor Kirchner, pero más allá de eso, es un año donde los rituales políticos adquieren un poder central y donde aparece una figura que se llama Javier Grossman. Javier Grossman es el escenógrafo del kirchnerismo, que es el que va a organizar los festejos bicentenarios y que a partir de ese momento organiza todos los actos en los que va a participar Cristina Kirchner hasta el 2019. Es decir, es Cristina Kirchner que descubre con el bicentenario el poder de los rituales políticos a la hora de gobernar, a la hora de generar apoyos en la opinión pública. Y este escenógrafo, podemos decir, Javier Grossman, que yo lo entrevisté para mi tesis, él me decía, bueno, yo cuando armo un acto pienso que hay que transmitir las 3 E, la triple E, un relato épico, ético y estético, ¿no? Hay que transmitir la idea de una épica, una estética que le gusten a sectores populares y a sectores altos, es decir, que sea transversal en términos sociales y una ética que esté relacionada con los valores morales del kirchnerismo, con la identidad política. Y él va a hacer todos los actos y él me decía, yo los actos los pienso cuidadosamente. Cristina hablando, por ejemplo, a una audiencia con detrás un río y mientras ella habla se pone el sol en el río y se ven a los costados personas disfrazadas de gauchos federales y que en el público, por ejemplo, el público que esté amontonado para que sea como una especie de misa de religión, ¿no? Y hacía referencia al carácter religioso, religioso laico, ¿no? De estos espectáculos. Entonces ahí va a haber un rol central que empieza a tener la batalla cultural los rituales políticos para generar gobernabilidad, para generar apoyos políticos en contextos donde la economía está temblorosa, ¿no? Donde la economía, incluso la política, pensamos en el 2010 fue el año del fallecimiento de Néstor Kirchner, era un momento posterior al bicentenario, pero era un momento en el cual se creía que Cristina Kirchner sola no iba a poder gobernar. Entonces, en este contexto, los rituales, las escenificaciones que se hicieron en relación con el pasado fueron muy importantes. En México, la situación de Calderón es distinta o tuvo otro tipo de dificultades, ¿no? Porque en sus visiones del pasado, Cristina Kirchner reproducía una visión que se conoce como revisionismo histórico, nacionalista, antiimperialista,
que era bastante popular en la sociedad argentina y que le permitía a ella disputar lo que ella llamaba la historia oficial o liberal de la historia argentina, ¿no? Lo que ella llamaba como una versión falsificada de la historia. Ujú. En México fue más difícil para Felipe Calderón y fue más difícil por distintos motivos. El primer motivo, uno podría decir, que es el evidente, es que la tradición política a la que pertenecía Calderón o la historia conservadora no era la historia que había sido preponderante y hegemónica durante el siglo XX y durante los gobiernos priistas, la que habían aprendido en las escuelas y la que era la historia más popular en México. Así es. Entonces, De dar hecho, esa era la batalla. historia de los otros, ¿no? De los enemigos, de la antipatria, de la reacción. Exacto, para Eso. Calderón era más difícil dar esa batalla Ujú, cultural que Cristina se proponía dar, porque Cristina se proponía dar esa batalla cultural con una versión de la historia que era muy popular en ujú. Argentina. Calderón, si se proponía dar esa batalla cultural, en realidad tenía que ir en contra de lo que era la versión más popular en la historia de México. Entonces, Y esa de es lo la que habíamos primera. aprendido desde pequeños en las escuelas Claro, era como elementales. ir en contra de, bueno, de los héroes con los cuales se identificaba la población. Entonces era una Exacto. primera dificultad. La segunda era una cuestión, uno podría decir, más política. La presidencia de Calderón se inicia como una presidencia mucho más débil en términos Ujú. políticos, de apoyos en el Congreso, de lo que era la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? Haber ganado por un margen muy estrecho respecto Calderón había del ganado por un candidato. 0,5%. Así Cristina es. había tenido 20 puntos más digo Tienes razón. digo, el triunfo de Cristina había sido, eso en el 2011, no, en 2011 Ujú. tuvo 30 puntos más casi, digo, Imagínate. y en el Ujú. 2007 como 20, digo, había sido un triunfo bastante aplastante en ambos casos, ¿no? Entonces, la legitimidad que tenía en términos electorales le permitía una confrontación mucho mayor que la que Calderón, y esto lo hemos conversado vos y yo, Ujú. que tenía una cosa mucho más prudente, ¿no? A la hora de abrir las batallas por el pasado. Y eso se ve en los Necesariamente. bicentenarios, Ujú. porque en el bicentenario, mientras que uno mira el bicentenario de Cristina y ves que se trata, en el desfile histórico, se trata de transmitir una línea histórica muy clara, con los tres héroes que hay que reivindicar o cuatro héroes, con una escena de los golpes de Estado donde se deja en evidencia la complicidad de la justicia y del Poder Judicial en los golpes de Estado, que en realidad es una disputa con el Poder Judicial en el presente, digo, donde es un tipo de desfile donde la línea histórica está clara y donde Cristina intervino mucho. De hecho, los organizadores del desfile me contaban, no, Cristina nos pidió que haya una escena de Rosas y de los gauchos federales, que haya una escena donde estuviera Belgrano, que fuera el éxodo jujeño, que se viera al pueblo, digo, donde ella tuvo una preocupación. En el caso mexicano, lo que pasó fue que frente a esta dificultad para dar una batalla por la historia, lo que se optó fue no dar una interpretación clara de la historia en lo que fue el desfile histórico del Bicentenario. Y de hecho, no hubo una única persona que hiciera todas las escenas del desfile como en el caso argentino, No sino hubo un que, Grossman, ¿no? Mexicano. ¿qué? No hubo un Grossman, o cómo se No llamaba. un Grossman, Ujú. exacto, sino que se le dio a diferentes artistas la organización de distintas escenas con muchísima libertad, por lo que a mí me han contado los diferentes artistas que armaron la escena, con Ujú. muchísima libertad para organizar y decidir qué hacer, pero por supuesto esa libertad se traducía en que no había una interpretación clara, sino que había Ujú. cuestiones más histórico-culturales que se mezclaban y donde no era muy clara la interpretación del pasado, que fue una de las cosas que desde algunos sectores se le recriminaron al gobierno de Calderón. Pero eso iba de la mano Por otro con dos lado, podría cosas. parecer, Camila, que se quería dar una imagen pluralista, muy distinta a la del siglo XX mexicano, ¿no? Exacto, Ujú. de hecho, Javier García Diego en un artículo sobre este tema dice, bueno, fueron festejos polifónicos, ¿no? Como, Ujú. bueno, había muchas voces que se cruzaban y el propio Alonso Lujambio en el primer programa de Discutamos México, que a mí me parece una de las iniciativas más interesantes que hubo en el Sí. Bicentenario, Ujú. Discutamos México, porque... eh,
una cantidad enorme de programas donde se puso en diálogo a sectores académicos hablando de sus temas de especialidad de una manera muy amable. Me Ujú, parece una gran iniciativa. Yo en algún momento la propuse en Argentina, pero no funcionó. Va, ujú. no la aceptaron, pero me parece, Alonso Lujambio en ese primer programa que dice, bueno, nosotros queremos diferenciarnos de lo que fue 1910, dice Porfirio, pero también de lo que fue, de lo que son los festejos, no sé, pienso en el sesquicentenario, ¿no? Los diferentes festejos o rituales y conmemoraciones de la época del PRI. Y no queremos ofrecer una interpretación de la historia, sino que queremos que cada ciudadano pueda hacer su propia interpretación con lo que se le ofrece, ¿no? Entonces, ahí yo diría que hay por un lado, una cuestión estratégica, no vamos a abrir las batallas por el pasado, pero también algo relacionado con la identidad política del propio Calderón, ¿no? Y con el lugar que adquiere el liberalismo político, entendido como liberalismo no a la manera del PRI del siglo XX, sino Sí, como, no, sino al contrario, exacto. sí, claro, sino liberalismo como Un una discurso concepción política, contestatario una frente a la tradición política. revolución. Sí, ujú, Exacto, que apunta al consenso, que apunta al pluralismo, a la visión positiva del pluralismo, donde me parece que esta idea de, bueno, no vamos a dar una única interpretación del pasado, ya estaba en consonancia. Después uno podría ver, en términos estratégicos y políticos, que fue más útil, por decirlo de alguna manera. ujú. Digo, es evidente, y esto se puede ver en el kirchnerismo, supongo que en parte, no estoy segura, pero bueno, vos dirás, pero en López Obrador se puede ver muchas Sí. veces dar la batalla por el pasado o estas interpretaciones de la historia claras, confrontativas, en Ujú, contextos de sociedades polarizadas como las que estamos viviendo en Argentina, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. em, en términos políticos es más efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay mucho lugar para discursos consensualistas o pluralistas sobre el presente y por ende tampoco hay mucho lugar a discursos consensualistas, deliberativos y pluralistas sobre el pasado. Has dicho la palabra clave, Camila. Clara, ¿no? Es una versión clara. No necesariamente cierta, ni exacta, ni mucho menos, porque en la historia, pues eso es prácticamente imposible, sino mucho Exacto. más clara y fácil de entender. La Eso. complejidad, en cambio, y en sociedades polarizadas ni se diga, la complejidad es sumamente complicada. No son sinónimos, pero una versión pluralista y compleja de los acontecimientos históricos no es fácilmente asimilable por las mayorías, ¿no? Exactamente, digo, hacer una historia, y pienso en lo que hacía Cristina, y en parte es lo que hace López Obrador, hacer una historia de Ujú, buenos y malos, donde los buenos siempre fue, donde el pueblo siempre fue interrumpido por los malos, y de blancos y negros, donde no hay grises, donde no hay matices, es ujú, muchísimo más efectivo para gobernar una sociedad o para un tipo de gobierno que lo que se propone es dividir y terminar con cualquier tipo de matiz en el presente. Entonces, yo creo que en términos de efectividad política, bueno, entiendo que lo otro es más efectivo. Y se hizo evidente eso en Argentina, ¿por qué? Porque después de Cristina Kirchner, los siguientes presidentes siguieron con una lógica facciosa a la hora de pensar el presente y el pasado. Digo, Mauricio Macri reprodujo esas visiones polarizadas, aunque la decisión de Mauricio Macri fue no hablar del pasado, para ujú, diferenciarse del kirchnerismo dijo, bueno, no hay que hablar de historia, hay que mirar al futuro. Alberto Fernández reprodujo esas visiones polarizadas y ahora Javier Milei, digamos, con un mismo discurso faccioso, polarizante y agonista, da una visión del pasado completamente opuesta a la del kirchnerismo, pero opuesta no porque sea consensualista, opuesta porque es facciosa y polarizante, pero con otro contenido, con un contenido opuesto o contrario, ¿no? Que lo que busca es adscribir a un liberalismo, pero a un liberalismo muy de batalla, ¿no? No un liberalismo consensualista, ¿no? Sino que él ujú. se reivindica como un liberal libertario y en términos de usos del pasado y de concepciones políticas del presente,
trata de generar esa misma división entre un nosotros y un ellos que se pudo ver con el kirchnerismo. Y excluye a todos los demás, ¿no? Totalmente, el discurso es nosotros, el pueblo y la casta por otro lado. Y Ujú. esa casta, él la rastrea en la historia argentina. ¿Qué dice Javier Milei? La Argentina entró en decadencia en 1916, ¿no? Tiene una visión bastante decadentista. Dice, yo Ujú. vengo a refundar lo que fueron 100 años de decadencia, pero Lo que ese dejamos pendiente, ¿no? 1916, ¿qué? Lo que dejamos pendiente ahora. Exacto, de 100 a ciento y pico de años. Ujú. Pero es interesante ese 1916, porque él ahí, 1916 es el año en el que Argentina tiene las primeras elecciones con voto secreto, obligatorio y universal masculino, ¿no? Entonces Ujú. él es el ingreso de la Argentina en la democracia de masas. Entonces ahí hay una concepción política en la cual su idea es que el liberalismo entra en decadencia, lo que era el momento liberal de Argentina, entra en decadencia en el mismo momento en el que entramos en la democracia de masas. Entonces ahí hay una concepción en la cual pareciera haber cierta incompatibilidad entre liberalismo y democracia de masas, eso por un lado. Pero además, cuando él dice de 1916 para acá, lo que él hace es meter o como culpables o como responsables de la decadencia argentina a las principales fuerzas políticas del siglo XX, que son el radicalismo y el peronismo. Él no está diciendo, como decía Macri, el problema fue el peronismo. No, no, él está diciendo, el problema Todo. son todos. Eso es para él la casta. Entonces él dice, la casta del presente, que donde él mete los radicales y donde él mete a los peronistas, dice, son los que generaron la decadencia argentina desde 1916. Entonces, ese discurso, que es muy discutible en términos historiográficos, en términos políticos, funciona perfecto, ¿no? Porque divide claramente. Funciona perfecto hasta que tienes que sustituir a esa mal llamada casta por otro grupo gobernante que a su vez, si entiendo bien lo que nos estás diciendo, se va a enfrentar al círculo vicioso de la polarización y alguna vez resultará excluido, como resultó excluida Cristina, como resulta excluido el Totalmente. kirchnerismo y Y el peronismo. además, Ujú. como vos decís, es efectivo hasta un punto, porque y en esto hay algo que se parece, Milei Ujú. y Calderón. Milei es un presidente débil en el sentido de que no tiene ningún apoyo en el Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Arrancó con este discurso diciendo, son Ujú. todos unas ratas las que están en el Congreso, pero se dio cuenta que no podía sacar una sola ley. Claro. Entonces, después se tuvo que poner a negociar con las ratas y con la casta Ujú. para poder sacar una ley. Por supuesto, se requiere cierto pragmatismo para ser presidente, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se ven es esta tensión, ¿no? Entre un discurso anticasta, polarizador y, y, mm, y la gobernabilidad, la necesidad de construir gobierno. Camila, ha salido varias veces en esta entrevista el tema del Poder Judicial. Y nosotros estamos enfrentando en México una andanada contra el Poder Judicial, es decir, cualquier sentencia, cualquier resolución, incluso medidas cautelares, son vistas desde el Poder Ujú. Ejecutivo y desde sus alianzas en el Legislativo como conservadoras, como excluyentes, como propias de una casta privilegiada. Eh, es imposible, en tu concepto, integrar a los modelos de democracia, incluso de democracia más participativa, ese invitado incómodo al Estado constitucional que es el Poder Judicial. ¿Qué es lo que tanto molesta y desde un punto de vista historiográfico, qué es lo que puede molestar más de los jueces, particularmente los jueces constitucionales, A a ver, los... yo creo que para este tipo de gobierno lo que más molesta es la naturaleza propia del Poder Judicial, que es un poder contramayoritario, porque Ujú. justamente el Poder Judicial es un poder que se supone tiene que estar por fuera de las volatilidades que tienen las mayorías en la Claro. democracia. Entonces, nace el Poder Judicial y la Corte Suprema como un poder que tiene que resguardar las leyes, que tiene que resguardar las leyes y la constitución de esas mayorías eclécticas, pero de esas mayorías volátiles, ¿no? Ujú. Entonces, el tema acá es que estos discursos más populistas, pienso en el caso del kirchnerismo, pero también sin duda López Obrador, que tratan de estar, que primero que piensan a las democracias como democracias básicamente mayoritarias y no Ujú. como democracias en términos liberales, donde no solo importan las mayorías, sino que también tiene que haber ciertos
contrapesos a esas mayorías donde el Poder Judicial tiene un rol central. Entonces, si uno Y tiene para una proteger a las concepción del... minorías, ¿no? Exacto, digo, los derechos de las minorías que se supone van a proteger esos poderes contramayoritarios. Entonces, desde una perspectiva más populista, donde la democracia se piensa en términos mayoritarios y donde se considera que no tiene que haber intermediarios entre el líder y las masas, el poder judicial es un poder incómodo, es un poder que genera incomodidades. De hecho, Cristina también ha intentado llevar adelante una reforma de la justicia. Yo diría que menos ambiciosa que la que está proponiendo López el Obrador. obradorismo, Ujú, ¿no? ujú, Mucho menos ambiciosa, pero sí una reforma donde su idea era que eventualmente los jueces pudieran ser electos, no los de la corte, pero sí los jueces pudieran ser electos popularmente en elecciones y se renovaran sus cargos más seguidos. Una reforma que no prosperó y no prosperó porque se fue declarada inconstitucional. Eh, ujú. pero esa fue uno de sus caballos de batalla, digo, eso fue uno de los instrumentos. ¿Y con qué argumento? Con este argumento mayoritario o populista, ¿no? De decir que los jueces no los había electo nadie, no habían sido Ujú. elegidos por el pueblo y que por ende no carecían de legitimidad, ¿no? Bajo la idea de que la única legitimidad posible es la legitimidad que te da el voto y no legitimidades más relacionadas con los procedimientos, la constitución o una democracia de tipo liberal, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil en estos contextos o en estos gobiernos que tienen un discurso más populista y antiliberal, antiliberal en términos de frenos y contrapesos al poder de las mayorías, Ujú. compatibilizar con el rol que tiene el Poder Judicial, ¿no? No sé cómo se puede hacer para lograr compatibilizar esas dos visiones que por momentos parecen medio irreconciliables en relación con la democracia. Y también la derecha se siente incómoda frente a los jueces frecuentemente, ¿no? Todos tenemos Totalmente, el caso de Macri y de Milei ahora, ¿no? totalmente. Milei en este momento está tratando de nombrar en la corte a un juez muy controversial, que tiene muchísima oposición de sectores amplios de la justicia, de algunos sectores políticos. eh, pero que al mismo tiempo a él le permitiría controlar la corte, porque hoy Milei no tiene apoyo en la corte. Entonces es algo que le genera mucha incomodidad porque sabe que la corte puede ser un resguardo, y él lo ve más que como un resguardo, como un obstáculo a muchas de las medidas que quiere llevar adelante. Entonces una de sus batallas hoy es poder obtener una mayoría dentro de la Corte Suprema y para eso está buscando, bueno, nombrar dos jueces, pero uno de estos dos jueces particularmente es muy controversial, que es el juez Lijo. Y lo vemos en Estados Unidos con el señor Trump, y lo vemos en la Hungría de Orbán, y en la Turquía de Erdogan, y en Polonia, y en fin. Totalmente, porque yo creo que acá no pasa por derecha o izquierda, porque Sí, acá la cuestión pasa por cómo se entiende la democracia, o sea, qué entendés por democracia y qué lugar tiene que tener el liberalismo, el pluralismo y los contrapesos en esa democracia. Entonces, puede ser de izquierda o derecha, pero esa incomodidad con el poder judicial en realidad está relacionado con eso, ¿no? Con esa visión del liderazgo mucho más autoritaria que liberal. quizá el caso más patente, aparte del de López Obrador, por supuesto, es el de Netanyahu en Israel, ¿no, Camila? Es decir, To- ahí tiene que haber un control en nombre del pueblo de Israel o del pueblo de México, y los jueces, bueno, a plegarse o a su casa, ¿no? Exactamente, y el discurso siempre es este, ¿no? A ellos no los elige nadie, entonces como no Ujú. los elige nadie, no. Entonces es una conversación un poco, no de sordos, pero sí una, Pero una, una prácticamente. conversación donde Ujú, los puntos de encuentro son muy difíciles. ¿Por qué? Porque se están pensando en dos tipos de legitimidad distintas. Porque la ujú. legitimidad que piensan o cómo entienden la legitimidad estos líderes más populistas es muy diferente a cómo se entendió la legitimidad en quienes
escribieron estas constituciones, nuestras constituciones, donde el Ujú. Poder Judicial tiene un rol contramayoritario, ¿no? Entonces, es difícil pensar cómo encontrar puntos de contacto, de consenso o de acercamiento entre dos visiones tan distintas de la legitimidad, me parece. En ese sentido, hacer una buena historia, no oficialista, ni por decreto, una buena historia del Poder Judicial parecería muy pertinente y prácticamente no las hay, no los sé en la Argentina, pero en En la México hay Argentina tres o cuatro tenemos cosas. Ujú, Tenemos algunos historiadores que tienen muy buenos trabajos sobre el Poder Judicial en distintos momentos, como, ujú, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, algo del peronismo, pero me parece que hace falta como una visión más de largo plazo sobre la institución del Poder Judicial, mucho más clara, hecha por la historiografía. Hay algo hecho desde el lado del derecho, pero desde el lado de la historiografía o de la historia más institucional nos hace falta una visión de largo plazo, diría yo, sobre este tema, sí, sin dudas. y desde luego el tema de la difusión y la divulgación. Es difícil encontrar que en las escuelas primarias o secundarias se hable de la historia de los jueces. Se habla de la gran épica, de las grandes batallas, etcétera, ¿no? A veces se habla de los congresos, pero se habla muy poco de los jueces. Sí, porque yo creo que ahí también hay no sé, no quiero hablar por México, pero en Argentina hay un problema que lo estamos sobrellevando, pero que recién se está poniendo en discusión sobre la relación entre la academia y la divulgación histórica, ¿no? Ujú, La idea de que generalmente los espacios de divulgación histórica son espacios donde los que ocupan un lugar central son discursos más o tradicionales o más ideologizados sobre el pasado, y la academia ha tendido a estar en un espacio mucho más endogámico, por fuera de la divulgación. ujú. Ahora, en el último tiempo, eso está cambiando y hay distintos académicos que buscan hacer llegar investigaciones históricas a un público más amplio. Pero bueno, eso es difícil. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque la academia y el discurso académico es un discurso que matiza, es un discurso que no es de blancos y negros. Es Entonces ahí complejo, ¿no? es complejo. Ujú, Entonces ahí me parece que el desafío que tenemos los historiadores es, bueno, ¿cómo hacemos para transmitir esa complejidad de una manera entretenida? ¿Cómo hacemos para transmitir esa complejidad, eh, pero al mismo tiempo poder llegar a audiencias más amplias? Eso va a implicar cierta simplificación, no digo quitar rigurosidad, pero tratar de hacer más simples problemas complejos para poder llegar a un público más amplio. Bueno, esto es un desafío que, por supuesto, siempre vamos a tener, pero que ujú. yo creo que hay que hacerle frente. Creo que la solución no es que la academia se quede en la academia y dejar el espacio de divulgación a discursos más simplistas, más marketineros y por supuesto que están muy lejos de lo que los historiadores académicos han investigado, sino que los propios historiadores académicos tenemos que dar esa batalla, si se quiere, por tratar de instalar otras visiones alternativas del pasado que capaz no sean lo exitosas que son Ujú. las visiones más simplistas, pero sí creo que pueden ayudar o contribuir al debate. Al debate y a la consolidación de las instituciones y del Estado constitucional y democrático. Totalmente, Porque lo que totalmente. me queda de esta espléndida charla contigo, Camila, tú que además lo haces estupendamente, ¿no? Divulgar y Qué lindo, escribir gracias, gracias, Rafael. maravillosamente bien. Lo que me queda de esta charla es que es una cuestión mucho más estructural de la que a veces suponemos. No es solo contar una historia y cuentos de hadas, no. Es un No, tema que implica la supervivencia de las democracias. Y en este sentido, como última pregunta, y perdóname si puede resultar un poco de mal gusto, pero no puedo dejar de hacerla ahora que estamos en México a punto de tener a la primera presidenta de la República. Podemos discutir si la primera jefa de Estado, porque, bueno, pues hemos tenido dos emperatrices, pero sí la primera presidenta de la República en mujer. El caso de Cristina, pues era semejante, aunque había estado Isabelita Perón, en fin, pero mm, digamos, de la transición democrática, pues era la primera mujer. Y eso sí. mismo tiene una carga historiográfica potentísima, ¿no? Eh, ¿Qué ves tú en relación con un discurso como el que la doctora Claudia Sheinbaum tendrá necesariamente que abordar y quizá
profundizar o separarse de la línea que ha trazado con mucha claridad y mucha simplificación y mucho reduccionismo en mi manera de ver el presidente López Obrador. ¿Habrá ahí algo que sea compartible con la experiencia argentina en tu concepto? Bueno, yo creo que la situación actual de México se puede pensar a partir de otra situación de la Argentina que involucra a Cristina Kirchner, pero que está relacionada con la relación entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Es Ujú, decir, yo creo que uno de las sombras que va a tener la futura presidenta de México está relacionada con cuánto poder va a tener López Obrador, cuántos de sus votos son de ella y cuántos de esos votos son de López Obrador, qué injerencia va a tener López Obrador dentro del armado del gabinete, qué injerencia va a tener dentro del armado de los propios ministerios y secretarías, es decir, cómo va a ser la relación entre ellos dos. Y yo creo que eso fue el tema de la Argentina entre 2019 y 2023. ¿Por qué? Bueno, porque Cristina había sido presidenta hasta el 2015, en el 2015 asume Macri, y en el 2019, en las elecciones del 2019, Cristina Fernández de Kirchner va a ser seguía siendo la líder del peronismo, y ella va a elegir a su sucesor, va a elegir como presidente a Alberto Fernández, que era una figura poco conocida, había sido jefe de gabinete de Néstor Kirchner, pero había estado por fuera, digo, era una figura mucho menos conocida de lo que es Claudia, ¿no? Como ujú, era una figura muy menor que es electo presidente gracias al endorsement de Cristina Kirchner ujú. y que durante todo su gobierno el gran dilema fue, bueno, ¿quién tiene el poder? ¿Alberto o Cristina? Alberto va a romper con Cristina, va a construir su propia identidad, va a hacer un discurso alternativo al del kirchnerismo, va a poder, digo, hubo infinitas medidas que Alberto no pudo llevar adelante por la propia oposición de Cristina Kirchner, que estaba en el cargo de la vicepresidenta. Alberto Fernández decidió, y lo decía explícitamente, que no iba a construir una identidad política diferente a la de Cristina Kirchner. Ujú. Entonces, todo su gobierno fue ese fantasma. Yo no estoy diciendo que pase lo mismo con el Pero caso puede mexicano, pasar también. pero sí esto me imagino que va a ser un tema, o sea, yo para pensar la experiencia que ustedes van a vivir, creo que es muy útil mirar lo que pasó entre el 2019 y el 2023, porque muchas veces uno podría decir, cuando el liderazgo carismático Ujú. está en otro lado y no en el puesto de la presidencia, bueno, muchas veces hay que romper con ese liderazgo carismático para poder construir poder y para poder construir un gobierno propio. O no, Alberto decidió no romper o no Un romper poco como, explícitamente. como el doctor Cámpora y el general Perón, ¿no? Exactamente, en ese Parecido. caso Cámpora Ujú. perdió, ¿no? Pero Sí, sí, sí. digo, Ujú. no pudo. Pero el tema ahí es ese, es dónde va a estar el poder, hasta qué punto va a tener injerencia, o capaz, bueno, capaz López Obrador no quiere tener injerencia y se va a su casa. Bueno, No todo sé, puede lo ser, ¿no? dudo. Puede pasar. Es verdad que en México hay algo distinto a lo que pasa en Argentina y a mí eso me parece bastante admirable en los mexicanos. Es que por lo general los presidentes terminan su presidencia y, y no siguen teniendo una injerencia directa como sí tienen los expresidentes en Argentina. Los expresidentes en Argentina siguen teniendo injerencias muy importantes. ¿Por qué? Porque son líderes carismáticos que no quieren aceptar sucesores. Le pasó a Perón, le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, le pasó a Cristina Kirchner y le pasa todavía a Cristina Kirchner, le pasó a Mauricio Macri. Ujú. Entonces, hay algo ahí en Argentina que nos hace estar en ese loop. Capaz en México se resuelve distinto, pero si yo pensara en un paralelismo, miraría ese momento del 2019-2023. Nos queda clarísimo, querida Camila. Ha sido un privilegio platicar contigo y Un queda placer. claro que necesitamos que tus libros lleguen y lleguen masivamente a México. Ay, gracias, Rafael, qué Y bueno, amable. tenerte aquí de vuelta será Voy a siempre. viajar pronto porque mi hermana se está yendo a vivir a México, así Bueno, que el año que viene capaz me voy de visita. nos tienes que avisar y tenemos que organizar Me varias encantaría. pláticas, que Muchas será gracias, Rafael. siempre con alguien tan brillante y que conoce también en los casos desde una perspectiva complejizante y comparada, que
conoce también el caso de México. Muchísimas gracias por este privilegio de tenerte con nosotros y hasta Gracias, Rafael. Hasta luego.